Buenas noches. Les saludamos con gusto quienes formamos parte de Dominio Informativo y les saludamos mi compañero José Newman, Pancho Garfias, Raúl Sánchez Carrillo. Hola, ¿qué tal? Buenas Y noches. esperemos que todos ustedes, todos, no hayan enfrentado problemas como estos que se han multiplicado en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Michoacán sobre todo, en Oaxaca y en muchas partes más de la República, sobre los bloqueos y los plantones que mucha gente ya los puso de moda, porque, por lo que sea, porque no tienen trabajo, porque no tienen que comer, por lo que sea, hacen un bloqueo o un plantón y han provocado, en verdad, grandes problemas en muchas entidades de la República. ¿Cómo lo ves tú esto, Pancho Garfias? Bueno, mira, de entrada diría que algunas de estas protestas podrían tener su justificación por el hecho de que están reivindicando situaciones, como tú lo describías muy bien, de que no tienen para llevar dinero a su casa porque les han fallado los patrones, porque el gobierno no da el recurso, por infinidad de motivos. Tenemos bloqueos. Pero hay que dejar también muy claro que se están aprovechando de este vacío de autoridad que hemos tenido en este régimen, de no intervenir por ese inexplicable renuncia a la utilización de la violencia legal para garantizar, no para reprimir, sino garantizar los derechos de terceros. Hemos visto, por ejemplo, cómo en las casetas, Félix, pues se ponen a cobrar ellos el peaje, la autoridad enfrente, la Guardia Nacional enfrente, y nadie hace nada, y porque es un robo a la gente que está circulando. Te estoy pidiendo desde los 50 hasta los 100. Raúl les dará una cantidad que le comentamos antes de empezar este programa, que es impresionante, del dinero que se está desviando de lo que debería ser el erario y que queda en las bolsas de estos grupos. Ya no son, ya no los identificas como gente que está en una protesta, sino como grupos de delincuentes organizados que se están peleando por las casetas, porque ya trascendió que los cárteles más poderosos del país están metidos en eso para sacar dinero, mi querido Félix. Seguramente están metidos los delincuentes organizados o desorganizados, como tú lo llamas bien, Pancho. En esto convergen los vivales y los no vivales, los necesitados y hasta quienes no necesitan de hacerlo lo hacen. Y también esto implica otros problemas, Raúl, de seguridad para los peatones y para los conductores de vehículos. Porque debido a esos plantones, debido a esas marchas, mucha gente de estos que andan pidiendo de lo que sea, dinero, etcétera, se atraviesan las calles. Hoy en la mañana, por poco atropello a una señora que se me atravesó porque corrió a levantarle la mano a otro conductor para que le diera pues algún dinero. Esto es un peligro que está sucediendo en muchas partes del país. Y como decía Pancho, hay un vacío de autoridad. Nosotros no estamos porque se corretea o se golpea a la gente que pide ayudas, pero sí es importante que haya un orden, una autoridad y sean identificados todos estos que se dicen necesitados y que son verdaderos delincuentes que nos están causando graves problemas a toda la sociedad, Raúl. Definitivamente hay un dato, entre otros muchos, que impactan. El saber de boca del secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, que en el 2020, el año pasado, del dinero que cobraron en las cuotas de peaje de distintos lugares de la República, obtuvieron 4,000 millones de pesos en efectivo
quienes hicieron esos bloqueos o esos cobros ilegales. Un dato así. No hay duda. Lo vemos que no hay autoridad que defienda a la sociedad, a la mayoría, conste. Pero salta el ejemplo de una refinería en construcción que se llama Dos Bocas, en donde un conflicto sindical entre dos grupos motiva la intervención de grupos antimotines y hay heridos. Solo en ese caso, ¿por qué Dos Bocas sí? Y de la Marina. Y de la Marina sale un grupo antimotines que yo no conocía, no sé ustedes, que existiera, y hay lesionados y se habla, no comprobado, de un muerto. ¿Cómo en los demás hechos que tiene esta ciudad, con los gaseros ahora, con los de Michoacán en las vías de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con otros motivos que son utilizados para el bloqueo? Y en Dos Bocas sí hay orden y sacan más bien a la gente de la refinería, la cierran hasta que haya un control del conflicto. Uno se pregunta de qué se trata entonces cuando vemos que los coordinadores de trabajadores de la educación les deben 6 quincenas porque el gobernador que salió, Silvano Aureoles Conejo, le hizo más honor al segundo apellido y no les pagaron 6 quincenas. Pero el bloqueo en Michoacán lleva años, no solo 6 quincenas. Félix. José Neumann, no sabemos por qué este movimiento, por llamarle así, lo comenzó la CENTE, los maestros de la educación, que son disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué se les ha permitido o por qué se arrogan la facultad de bloquear? Y ya tienen más de 10 años haciendo esto, sobre todo en Michoacán, de acostarse en las vías de los trenes, de quitar los tornillos de los rieles de las vías, de zafar los propios rieles de los ferrocarriles, sin importarles que llegue un tren, que se descarrile, que se caiga, y no hay autoridad que ponga orden en esto. ¿Por qué? Oímos desde el principio del sexenio que a muchos autores o responsables del delito se les iba a dejar en la oportunidad de que pudieran rehacer sus vidas y que pudieran tener otra oportunidad arrepentidos de que habían delinquido. ¿Es correcto esto? En relación a la CENTE, pues todos sabemos, como tú bien dices, que desde hace mucho tiempo es un grupo disidente que estableció como un modus operandi ese, ¿no? De alguna manera ejercer una violencia, chantajear a las autoridades para obtener sus reivindicaciones, justas o no, haciendo la división que decía Pancho. Puede haber demandas justas, cierto, pero una cosa es la demanda justa y otra cosa es el modo de reivindicarla. La CENTE ha hecho fama histórica de que sus caminos son ellos. Y lo peor es que logró obtener dividendos con no pocos gobernadores. Los gobernadores decidieron no tener problemas en aquel entonces y fueron concediendo ante este tipo de presiones. Había la expectativa de que ahora que llegaba un régimen de izquierda, y hago así porque es muy cuestionable que lo sea, finalmente iba a haber otro manejo, ¿no? Si estos grupos son disidentes y tienen simpatía por el grupo de izquierda o un régimen de izquierda, va a lograr establecer otro código de comunicación. No obstante lo cual, la CENTE ha preservado sus métodos de lucha y parece que este gobierno pues preserva este modo de tolerarle sus abusos, lo que no deja de ser una sorpresa. Es una decepción más. Esperábamos que eso se corrigiera y lejos de corregirse ha empeorado. Por otro lado, lo que tú dices, ¿cómo explicar esta actitud del gobierno? Don Daniel Xovi Villegas ya hace muchos años acuñó la expresión el estilo personal de gobernar, y qué duda cabe que cada presidente tiene su estilo, ¿no? Su modo de hablar, de vestir, sus inclinaciones, sus preferencias, y yo creo que se vale, ¿no?
Lo que no se vale es que llegue un momento en que el modo personal sea simple y llanamente mandar a la chingada a la ley, ¿no? O sea, ahora sí que qué modos. Bueno, yo no quiero que nos manden tan lejos. Pero bueno, a ver, Pancho, ¿por qué caemos? ¿Por qué caímos en esta situación de dejar correr las cosas, de dejar que haya delincuentes, de no detenerlos, de no encarcelarlos? Y como antes decía, no se trata de agarrar el garrote y darles duro, no, pero sí que haya un orden, que haya una autoridad que diga, momento, pues tienes tú todo el derecho de pedir una ayuda, una limosna, lo que sea, pero a lo que no tienes derecho es estar bloqueando constantemente las calles de tantos ciudadanos que no pueden ni caminar ni manejar sus vehículos porque vas manejando y se te atraviesan y puedes atropellar infortunadamente a gente inocente. ¿Y qué va a pasar contigo? Pues para la cárcel. Pues yo te reitero, creo que esto deriva de que no hay castigo pues para las personas que destruyen, que bloquean, que secuestran a la gente, que la mantienen horas y horas parada pues, porque están bloqueando y a veces son 100 y con 100 basta para hacer un relajo, ¿no? Esto es responsabilidad directa también de la autoridad, ¿sí? Si la autoridad lo permite, tienen un temor terrible a que los acusen de represores. Eso lo tengo clarísimo. No hacen absolutamente nada. Bueno, al ejército lo tienen amarrado de las manos. Hemos visto cómo en Aguililla, por ejemplo, les aventaron un camión a las puertas del cuartel y los soldados no metieron las manos. ¿Cuántas humillaciones hemos presenciado de las autoridades por parte de grupos vinculados al crimen organizado? Y no pasa absolutamente nada. Hay una clara directriz de lo que el presidente llama no responder a provocaciones. Eso nos ha llevado este vacío, este saber que no va a pasar nada si rompes en pedacitos una estatua de Reforma. Si sabes que no va a pasar nada, pues la vas a seguir rompiendo. ¿Por qué? Porque no vas a tener el temor de que te agarre la policía y te metan a la cárcel o que llegue alguien y te dé un macanazo porque no me vayan a acusar de represor. Pero este es el grave. Todos los gobiernos del mundo, no estoy diciendo aquí que hay que ser represores, todos los gobiernos del mundo utilizan sus policías, utilizan esa violencia legal que le otorga la ley al Estado para mantener y garantizar, otra vez repito, derechos de terceros, no reprimir, sino que los demás también puedan ejercer sus derechos. Tú tienes derecho a circular, tú tienes derecho a que no llegue alguien en una caseta y te diga o me das 100 pesos o no pasas o te rayo el coche. O sea, toda esta situación es provocada por ese boquete, ya no llamo barrio, boquete de la autoridad, que ha dejado la autoridad a estos grupos. Debemos entender que para que no haya desprestigios de X autoridad, no importa el nivel del que estemos hablando, hay que soportar todo esto. Y luego, como lo menciona Pancho, ¿para qué fueron metidos en este rollo los militares? Es para que nosotros los ciudadanos nos demos cuenta que los militares son los que ponen orden y apoyan al gobierno para que suceda todo este tipo de cosas. Bueno, hay una duda enorme porque, como dice muy bien Francisco Garfias, el ejército está atado de manos como la marina, salvo el caso de Dos Bocas. Y ahorita que se menciona esto de los bloqueos ahora de un paro que continúa por parte de los distribuidores, concesionarios de gaseras, no representantes de gaseras, sino quienes venden el litro, el kilo de gas licuado de petróleo
En el primer bloqueo, uno de ellos, que se llama Guillermo N., le quitó la manguera con la que se cargan los tanques estacionarios y disparó el gas al piso, amenazando a los policías. Usaron un protocolo, le pusieron una madriza, le quitaron la manguera y el señor Guillermo N. está vinculado a proceso por intento de homicidio. De 100 casos brinca uno en Dos Bocas, de 100 casos más brinca uno de gaseros. Va a haber muchos Guillermos en otro sentido, porque en un momento dado no hemos observado el riesgo enorme de que el conductor que llega con una carga que va a entregar, perecederos o no, el conductor del vehículo, conductora, quienes tienen diabetes y tienen que llegarse a poner insulina o tomar una pastilla para el corazón y están atorados, se bajen a enfrentarse con quienes bloquean. Ya ha habido esos casos, ya ha habido 3 que no se han acreditado de una manera mayormente difundida, que los han surtido a los que están tapando, y los mismos automovilistas y los conductores de camiones de carga y los chalanes mueven el camión y dejan a aquellos todos golpeados y entonces la circulación se abre. ¿Es esa la ley de la selva a la que nos vamos a enfrentar si seguimos así? Esa es la gran pregunta. A ver, Pepe, nuestro gobierno, como todos sabemos, está constituido por 3 poderes. El ejecutivo, que es el del gobierno, el legislativo, que son los diputados y senadores que hacen y modifican leyes, y el judicial, al que ya se ha recurrido en las últimas semanas hasta la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad del judicial, para aceptar, recibir quejas del gobierno y de los propios diputados. ¿Por qué los diputados, que son los verdaderos representantes de todos nosotros los mexicanos, no le dicen al gobierno, oye, pues ya éntrale a este asunto, o por qué hay que dejar que verdaderos delincuentes estén cometiendo tanto desorden en agravio de toda la población? Pues la respuesta, a mi ver, es tan sencilla como agraviante, ¿no? La fuerza del movimiento llamado Morena, con una amplia votación indiscutiblemente, pero se ha querido convertir, ha adoptado la actitud de que es representante de todos, y no de una parte mayoritaria, sino de todos. Y en ese sentido hay un predominio de la figura presidencial sobre sus partidarios, y sus partidarios no le ponen ningún límite, lo vemos en la Cámara, ¿no? Hay que ver los diputados y senadores, digamos, incurren en unas exageraciones y en unos dislates que solo se explican porque son obsequiosos para con su líder. En el Poder Judicial también se siente presionado, amenazado y no quiere reñir con el presidente, independientemente de que pueda haber corruptelas o no en ambos, está prevaleciendo el principio de una hegemonía de una figura presidencial, ¿no? Él está convertido no solo en presidente de la República, sino en líder moral. No solo el líder moral, sino el líder obrero. No solo el líder obrero, sino el líder legislativo. No solo el líder legislativo, sino el líder del Poder Judicial, ¿no? Eres la figura realmente señera, casi el Espíritu Santo. Entonces está prevaleciendo esta mentalidad de que lo que diga el Señor, y como digamos, el modo personal del Señor es ese, recordemos el bloqueo que él motivó luego de la elección aquella, ¿no? Digamos, estorbó Reforma por meses. 148 días. A lo mejor nosotros pensamos, bueno, lo está haciendo como líder opositor, pero en un momento que llega a la presidencia, él va a asumir la investidura, y la investidura es ejercer un papel que le toca por ley. No, él está imponiendo su liderato personal por encima del Ministerio de la Ley. Hemos tenido presidentes autoritarios, pues como Díaz Ordaz y otros, que empuñaban la mano bastante fuerte y golpeaban como fuera, con la ley o sin la ley, para poner orden. Como decíamos hace rato, no se trata de golpear, de atacar, pero volvemos con los diputados. Los diputados son los legisladores, son los que hacen leyes en primera instancia en favor de los mexicanos, y a veces lo hacen en contra también. Pero a ver,
¿por qué los diputados no participan en la solución de estos problemas? ¿Por qué permiten o por qué se quedan callados ante todo lo que sucede y se hace en el Poder Ejecutivo y todos los demás pagamos las consecuencias, Pancho? Bueno, de entrada, déjame decirte que no es facultad de los diputados decidir si... Bueno, digo, como representantes de nosotros, como representantes ni como representantes. Ellos lo que hacen son leyes. Las leyes ahí están. Lo que pasa es que no se respetan. Ese es el gran problema. Y quisiera equilibrar un poquito el comentario de Pepe en cuanto al Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido aquí el único que ha equilibrado las cosas. A López Obrador... En esta ocasión, en este gobierno. En este gobierno. A López Obrador ya le han parado la ley eléctrica. No estoy hablando de la reforma, sino aquella ley eléctrica. La ley de hidrocarburos. Le impidieron que impusiera 2 años más a Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Y así podría seguir. ¿Tú crees que la eléctrica va a quedar bien? Yo creo que la eléctrica no va a salir. Si tú me preguntas, ¿qué posibilidades le doy ahorita? Un 30%. Sí, sí y solo sí, la reforman como está y como está la correlación de fuerzas y que se requiere obligatoriamente 2/3 de los diputados presentes, que no tienen ni Morena ni sus aliados, y les faltan muchos diputados para eso, ellos tienen que cooptar de las filas de la oposición 56 diputados. Y el único partido que está indefinido en esta situación es el Partido Revolucionario Institucional. Pero dentro del Partido Revolucionario Institucional ya ha habido quien alza la voz y dice, yo con esa no voy. Estoy hablando de Claudia Ruiz. Bueno, y a veces sí, a veces no, haciendo. No, que ya hicieron público el sentido de su voto. Dijeron, yo esa reforma, como está, la reforma no la eléctrica. voto. Están los 5 del Grupo Plural, del nuevo Grupo Plural. Ya dijeron, así como está, no se vota. Ya no le da al presidente el número para que esa reforma salga. Todavía falta mucho porque se interrumpió o se suspendió esa discusión porque viene el paquete económico la semana que entra. La Cámara de Diputados va a sesionar de lunes a viernes la semana que entra para sacar adelante el paquete económico y después volveremos a discutir lo que es la reforma eléctrica. Pero si tú me preguntas hoy, Félix, y no le meten mano en serio a esa reforma, yo no le veo futuro. Nosotros como comunicadores que hemos sido toda la vida, Raúl, somos, creo yo, sin que nos estemos arrogando facultades que no nos corresponden, pero sí denunciar a quienes tengamos que denunciar de que las cosas están haciendo mal. Y que los legisladores, está bien, su función fundamental es hacer leyes y modificarlas. Pero como yo decía, ya lo dije 2 veces y lo repito, ellos nos representan ante la sociedad, los diputados federales fundamentalmente. Y por eso insisto en que deben de decirle al gobierno federal, a ver, por lo menos vamos a ponernos de acuerdo qué se debe hacer o qué no se debe hacer. ¿Por qué vamos a permitir que algunos delincuentes recuperen la libertad simplemente porque hay que darles otra oportunidad de que rehagan sus vidas? Esto no sucede en ninguna parte del mundo de esa manera. En ninguna parte del mundo. Yo recuerdo hace muchos años un jefe policíaco que fue el general Cueto, que decía que un delincuente que mataba no tenía más que ser sometido a la ley, porque a quien había privado de la vida no tenía otra oportunidad, y darle otra oportunidad a quien mataba difícilmente se corregía en la cárcel, que era su destino. Yo creo que los comunicadores somos los reporteros, somos el puente entre el suceso y la opinión pública. Y veo también que en este sentido la falta de la aplicación de la ley que le corresponde precisamente al gobierno, y que vemos en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, que en manifestaciones violentas salen las tanquetas, agua, golpes, ahí sí se dan durísimo. Aquí les dan durísimo a la policía
y a veces al ejército. ¿A qué voy? A que en todo esto se empieza a relajar los reglamentos de convivencia pacífica y me empieza a generar odio individual o colectivo entre quienes venimos a ser los rehenes de los bloqueos, de las marchas, so pena de que, yo lo he dicho en este programa, yo no quiero tener una ciudad hecha una paleta de pintor llena de rayones y grafitis y destruida, porque por ejemplo el Ángel quedó precioso. 2 años se llevó remodelarlo, sanearlo, aunque en las tenues letras queda todavía grafiti, como una muestra de que ahí hubo una manifestación. La gente va y se toma fotos hoy, en las noches sobre todo, ahora que no llueve. Es decir, ¿se han puesto ustedes a pensar que esa parte de México que es un símbolo, la estatua alada del Ángel de la Independencia, pueda ser motivo otra vez como objetivo de una marcha a la que venga, para volverlo a destruir y vivir siempre cercado con vallas metálicas? ¡Qué horror! A ver, Pepe, en otras ocasiones fuimos testigos de cómo se reunían en asambleas conjuntas diputados y senadores para ponerse de acuerdo sobre determinados problemas que estaba padeciendo la población y a veces, no siempre, surgieron soluciones de esos eventos. No vemos en esta ocasión que se reúnan los diputados y senadores y saquen provecho de lo que es el poder legislativo para sacar adelante a nuestro país de tantísimos problemas que tenemos, de inseguridad, de pobreza, de desempleo y de tantas otras cosas que, bueno, yo creo que el presidente de la República ya está abrumado nada más de escuchar la cantidad de problemas que estamos padeciendo todos. Primero, por supuesto que coincido contigo y con Francisco, no es una facultad de las cámaras, pero no están ayunos de las cámaras como representantes populares de eventualmente hacer pronunciamientos de interés general, eso sí, ¿no? Bueno, ¿Por qué no? Perdón, Sí. un paréntesis, los pronunciamientos se hacen, pero son como llamados a misa. Así es. Nadie los sugerencias, entiende, ¿no? nadie los Así es. atiende. Pues. Y vuelvo sobre lo que decía, tiene mucha razón Francisco en precisar, no es que el Poder Judicial haya cedido, pero sí está bajo un asedio, ¿no? Está bajo Como lo asedio. estamos un asedio todos. Pero ha resistido, cosa que no podemos decir del Poder Legislativo. Así es, así es. Estamos, yo diría, tomando tus palabras, estamos bajo un asedio todo, ¿no? El asedio del desorden, el asedio de la ineficiencia, el asedio de la ineficacia, el asedio del desorden, ¿no? Yo creo que coincido contigo, esto no es nada recomendable para el país, pero insisto, ¿no? Lamentablemente la nota tónica de la vida nacional está siendo la voz del presidente y está siendo, perdóneme que así lo caracteriza, más allá de la ley, el capricho personal del presidente. Él tiene derecho a tener sus caprichos si se trata de la corbata que se ponga, pero no puede hacer del país su corbata. Se nos va el tiempo, mi querido Pepe, y ojalá que no esté haciendo los caprichos que tú estás mencionando. Hoy tratamos un tema muy directo con la población por la inseguridad y los problemas que estamos padeciendo por tantísimos delincuentes o supuestos delincuentes. En los siguientes programas seguramente vamos a abordar estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Raúl. Ustedes. Gracias, Muchas Félix. Pepe. Gracias, y gracias, que tengan Pancho. ustedes muy buena noche.